Muy bien, continuamos entonces. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Espero que hayan acompañado la alabanza también, porque al estar todos juntos, como si estuviéramos en una reunión, tenemos que estar alabando también y glorificando el nombre del Señor. Les invité al comienzo que mantuvieran su Biblia en Mateo capítulo 17, pues vamos a hablar allí un poquito de lo que dicen las Escrituras con respecto al momento de la transfiguración del Señor, aquel evento tan extraordinario que quedó seguramente en el recordatorio de los discípulos que la experimentaron. Mateo capítulo 17, que dice lo siguiente: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablaron con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que le hablaba, o que les había hablado, de Juan el Bautista. Oramos. Señor amado, gracias, Dios mío, porque podemos estar compartiendo tu palabra. Gracias por los hermanos, la familia de Catedral de Fe, que están reunidos, listos para escuchar tu divina y gloriosa palabra. Lo que imploramos, Señor, entonces es que tú nos bendigas, que pongas palabras en nuestra boca, Dios mío, que puedan llegar, Dios mío, en el momento oportuno para fortalecer, bendecir y llenar la vida de cada uno de ellos. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Antes de este evento en particular, antes de Jesús tomar a Pedro, Jacobo y Juan y llevarlos a este monte, había hecho algunas declaraciones extraordinarias. Por ejemplo, había hecho las declaraciones de que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Está también la famosa declaración de Pedro que dice: sobre esta roca se fundará la iglesia, haciendo mención de la declaración que él mismo había hecho con que Cristo es la salvación de la vida. Entonces se tomó 6 días allí, dice que llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan y fue al monte de la transfiguración, seguramente a prepararse espiritualmente para todo lo que iba a venir sobre él, todo lo que le iba a sobrevenir en el momento de la captura, del sufrimiento, de que los discípulos se iban a ir todos, de que Pedro lo iba a negar, de todo ese juicio mal concebido, digamos, que llevó a cabo con la posterior muerte. Todo eso requería una fuerza espiritual, requería una gracia especial, y por este motivo es entonces que Jesús sube a este monte y estando en él, acompañado por Pedro, Jacobo y Juan, comienza a experimentar como una especie de metamorfosis. Toda su apariencia comienza a cambiar, incluyendo sus propias vestimentas. Dice allí la Escritura que su rostro se volvió tan resplandeciente como el sol. El brillo de su rostro era tan fuerte como cuando nosotros miramos el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas. También dice que en ese momento en la escena aparecen Moisés y Elías, 2 de los 3
de las tres personas, digamos, que sufrieron o que experimentaron un arrebatamiento en las Sagradas Escrituras. En ese grupo está también Enoc, que experimentó un arrebatamiento junto con Moisés y Elías también en distintos momentos, en distintas épocas, fueron trasladados al reino de los cielos sin ver la muerte. Ahora allí aparecen entonces Moisés y Elías, y mientras toda esa escena está pasando delante de los ojos de los discípulos de Pedro, de Jacobo y de Juan, y viendo todo esto, ellos, conmovidos por la visión que estaban teniendo, conmovidos por el momento maravilloso que estaban teniendo, lo que hacen es decirle al Señor que van a construir una enramada, pensando de que iban a pasar mucho tiempo en ese lugar, que iban a pasar mucho tiempo en ese sitio. Cristo estaba allí fortaleciéndose delante de la presencia de estos dos profetas, uno que representa la ley como Moisés y otro que representa a todos los profetas de todos los tiempos como Elías. Y en ese momento estaba recibiendo Jesús seguramente consuelo y fortaleza por lo que iba a estar pasando, y los discípulos lanzan esta idea de hacer enramadas para pasar un tiempo en ese lugar. En ese momento la palabra describe en el versículo número 5 que mientras estaban hablando, dice que la nube cubre el monte. También esto era muy familiar para los discípulos, porque recordemos que en el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, seguramente esta historia seguiría latente, contada por unos y por otros. Quien los guiaba en el desierto era una nube durante el día y fuego sobre la noche. Era Dios mismo marcando su presencia. Y para que entendieran que estaba allí la presencia de Dios, que estaba allí la presencia del Dios Todopoderoso, y de que este era un evento singular, un evento muy importante, cargado del poder sobrenatural del cielo, donde estaba la deidad en ese momento en toda su dimensión. Dice que una voz sale de en medio de esa nube y le dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea que allí en ese momento estaba toda la plenitud de Dios en la persona de Cristo, en la nube, en la voz de Dios. Estaba toda la gracia del cielo en ese momento en particular, experimentando el poder sobrenatural de Dios. Y todo esto tenía como motivo principal fortalecer a Cristo para los eventos que iban a venir, fortalecer al Señor por los eventos que iban a estar experimentando. Entonces, los discípulos en ese momento están viendo algo sobrenatural, están experimentando la gloria del cielo y están viendo justamente la majestad del cielo en ese monte en particular. Estaban viendo también allí algunos líderes que para el pueblo judío eran muy reconocidos, como Moisés y Elías, y juntos todos componían un momento especial, un momento muy lindo, un momento que los hacía ver la manifestación sobrenatural de Dios. Como se dieron cuenta de esta verdad y como entendieron esta verdad, dice que caen postrados al suelo, caen postrados al suelo, y sus rostros están tocando el suelo en una actitud de reverencia y una actitud de reconocimiento de lo que estaba pasando allí en el monte de la transfiguración. El poder de Dios se ha manifestado muchas veces a la humanidad. El poder de Dios ha dejado claro que existe, que es real y que tenemos que tener fe en Él. El poder del cielo tiene un propósito muy importante en la persona de Cristo, que es salvar al mundo, de alcanzar salvación y experimentar salvación, y que hoy nosotros debemos experimentar salvación, que debemos experimentar que la gracia de Dios es lo más importante en nuestra vida para que podamos entrar al reino de los cielos. En esos momentos los discípulos, estos tres discípulos, que fueron los tres discípulos también que entraron
a aquella sala cuando Jesús resucitó a aquella jovencita. Estos 3 discípulos estaban justamente notando ahora que Jesucristo es el Dios Todopoderoso en la más inmensa plenitud que se pueda entender. Entonces están abrumados y están en reverencia, porque el hombre tiene que estar en reverencia cuando Dios se manifiesta. Tiene que estar en reverencia cuando estamos en la presencia de Dios. La reverencia es una actitud de humildad y de reconocimiento que estamos ante la presencia de la obra o de la manifestación o del poder o de la persona de Dios. La reverencia es algo importante en el ser humano para entender que la obra de Dios se está manifestando a nuestro alrededor. Pero Jesús llama a estos discípulos y dice: levántense, no tengan miedo, no estén en esta situación. Y cuando se incorporan, ya todo lo que habían visto había desaparecido. Estaba nuevamente la persona de Cristo, la figura del Señor en su estado terrenal. Estaba allí nuevamente delante de ellos. En su estado terrenal había desaparecido el brillo de su rostro, había desaparecido las vestiduras, había desaparecido la nube, ya la voz no estaba, todo había vuelto al tiempo terrenal. Era una visitación de Dios. Era claro que Dios había visitado en ese momento a los discípulos para ver la conexión que había entre el cielo y la obra poderosa de Dios aquí en la tierra, y que podían ver y que podían entender y que podían descubrir que Dios se podía manifestar y derramar de su gracia y de su poder, amén, entre cada uno de nosotros. Y esto lo vamos a ver porque inmediatamente que bajan del monte, inmediatamente que llegan del monte, se encuentran con un enorme gentío, versículo 14. Y esta es mi segunda parte, porque Dios siempre quiere conectar el cielo con la tierra, para que la tierra, y cuando digo la tierra estoy hablando de los seres humanos, estoy hablando de las personas que se acercan a Él, de las personas que están padeciendo algún sufrimiento, y que sin duda Dios siempre quiere quitar cualquier sufrimiento y cualquier padecimiento de la humanidad, y para ese motivo puso a los discípulos en la tierra, y para ese motivo hoy ha puesto la iglesia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que la gente pueda encontrarse con la obra no solamente redentora de Cristo, sino la obra que puede transformar los corazones, las vidas, y puede liberar a las personas de cualquier tipo de sufrimiento. Entonces, aquí se acerca Jesús con los discípulos y se encuentra con una multitud. Versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vieron a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Algunos traducen como que era alguien que estaba sufriendo alguna situación de trastorno, digamos, mental, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La obra de Dios, el poder de Dios, tiene que tener efectos en la tierra. De hecho, el propósito fundamental de Dios es que los discípulos, los creyentes que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, la liberación, podamos tener fe en Dios, que podemos continuar su obra. Jesucristo dijo que en el capítulo 14 de San Juan, versículo 13 y 14, que Él se iría al cielo para que la iglesia, para que los discípulos continuaran su obra, y que, dice, harán mayores obras que la que yo he hecho hasta ahora. Es decir, la iglesia, los
que pertenecemos a la iglesia, que somos los discípulos del Señor, tenemos la oportunidad de poner en práctica la fe que Jesús puso en nuestros corazones. La frustración que experimenta aquí Jesús es que la gente y sus discípulos todavía no creían en el poder sobrenatural de Dios. Su fe no estaba puesta en Dios. Quizás tenían una vaga idea acerca de la fe, quizás pensaron que la fe era una especie de fuerza que el Señor lanzaba para liberar a algunas personas, pero no creían que había un poder en ella misma y que era creer en el Señor Jesucristo. Por eso, cuando Jesús llega a esta escena, ve que el muchacho sigue con unos síntomas que calificaban, digamos, para una persona que estaba endemoniada o que estaba sufriendo una opresión por parte del diablo. Y a veces el temor embarga los corazones de aquellos cuando ven la obra del mal gestándose en la vida de alguna persona o de una sociedad. Y la frustración o el miedo o el temor hacia la obra del mal les hace olvidar o nos hace olvidar que hay una fe respaldada por una autoridad divina que lo que hace es justamente liberar a las personas en situaciones como estas. Porque debemos reconocer que a veces el ver el mal o el ver el ejercicio del mal en la vida de los hombres causa temor, causa miedo, causa pánico. Y aunque hemos visto liberaciones y aunque hemos visto que la autoridad de Dios, repele o liberta a las personas, a veces entra como una especie de miedito cuando vemos alguna obra satánica o alguna obra que tiene que ver con los poderes diabólicos. Y la recriminación en este lugar aquí es que las personas, los discípulos, la generación que estaba mirando o que estaba experimentando las enseñanzas de Cristo, no estaba entendiendo de que había en ellos una autoridad espiritual para liberar a la gente de las opresiones y de las obras del diablo. Sencillamente no estaban creyendo, sencillamente no estaban poniendo en práctica la fe que Dios había dado a sus corazones, sencillamente no estaban creyendo en la obra transformadora del Señor. Y por eso dice a Jesús: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Cuántas veces más tengo que enseñarles estas verdades para que las crean? ¿Cuántas veces más tengo que transmitir el poder sobrenatural de la fe en Dios para que ustedes crean y sepan que tienen autoridad espiritual para enfrentarse a cualquier necesidad aquí en esta vida, para enfrentarse a una enfermedad si ven a alguien que está enfermo y orar por él para que crean que Dios lo puede sanar, o una liberación, o a veces un acto de fe o un milagro que debemos realizar en alguna circunstancia en particular? ¿Hasta cuándo deben de recibir estas enseñanzas? De hecho, en estos días estamos también viendo que la fe a veces de los cristianos también flaquea, porque están mirando la situación que hoy estamos viviendo con esta pandemia y con estas cosas, como que la obra del diablo ejerce mayor poder sobre nuestras vidas que la que puede ejercer Dios. Y por ahí están escuchando atentamente que hay que recluirse, que no hay que salir a la calle, que hay una franja de riesgo, que prácticamente si adquieren el virus se van a morir al otro día, y todas estas cosas que desalientan, desaniman y hacen olvidar el poder sobrenatural de Dios. No quiere decir que tenemos que salir como kamikazes ahora a abrazar y a besar a una persona que esté infectada con la enfermedad de coronavirus, pero debemos entender de que en nosotros está la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo tiene un valor importante aquí en esta tierra. Y las enseñanzas de Cristo nos han dicho una y otra vez que esa autoridad cuenta con el respaldo de Dios. Y que en este diario vivir podemos vivir creyendo que contamos con el respaldo del poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y que podemos actuar en fe
para alcanzar algunas cosas que nosotros queramos. Los discípulos, después de ver la liberación de este muchacho endemoniado, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Cuál fue la razón? Y Jesús le contesta sencillamente, porque por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. La razón de que no había sido liberado ese muchacho por causa de los discípulos fue porque los discípulos no habían utilizado la autoridad que Cristo había puesto en sus corazones, representada por la fe. No creían, no creyeron, había dudas en sus corazones, había desconfianza, había temor, y por lo tanto se traducía en muy poca fe. Y la poca fe no produce resultados. Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, es decir, si tu fe genuina fuera pequeña, pero genuina al fin, lo que harías es trasladar un monte de un lado al otro. La fe genuina, aunque sea pequeña, tiene poder para hacer cosas extraordinarias aquí en esta tierra. Porque el cometido fundamental por la cual el Señor entregó esta fe, que al inicio es una pequeña semilla que está en nuestro corazón, es para que los otros mortales, nuestros conciudadanos, que todavía están padeciendo situaciones y dominados por la obra del diablo, puedan verse liberados también. Y toda la esperanza de Cristo está puesta en aquellos que ya han experimentado esa liberación, que ya han experimentado esa salvación y que se han transformado en discípulos. De hecho, la esperanza está puesta en la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús tiene que hablarle a aquellos que están pasando por alguna necesidad para que crean en el poder sobrenatural de Dios. Si tú estás pasando una enfermedad, déjame decirle, si le pides a alguien que tenga una pequeña fe genuina, tu enfermedad puede cambiar, puede ser sanado, puede ser liberado. Si estás pasando por alguna circunstancia difícil, Dios puede liberarte. Hay muchísimos ejemplos en las Escrituras. Pablo decía que él padeció de todo estando en esta tierra. Fue castigado con látigo, fue dilapidado varias veces, fue dejado como muerto creyendo que lo que habían lapidado su vida su cuerpo, él estaba muerto. Sufrió naufragios, sufrió desvelos, sufrió cárceles, sufrió un montón de cosas, pero él concluye con la mención de cada una de esas situaciones. Dice, de todas ellas me libró el Señor. Porque es lo que Dios hace. Dios nos libra. Si creemos en Dios, si tenemos fe en Dios, Dios nos libra de cualquier circunstancia que tengamos en nuestra vida. Dios nos va a librar de las dificultades que hoy estamos viviendo. Dios nos va a librar de esta pandemia que estamos viviendo. Y si no nos librara y tuviéramos que cursar la enfermedad de este virus, déjeme decirlo, Dios nos va a sanar. Saldremos adelante en el nombre de Jesús. Y si tengamos que partir de esta tierra por alguna circunstancia, déjeme decirle, tenemos nuestra vida espiritual garantizada, que entraremos a la vida eterna. Es decir, no hay forma de perder cuando hay fe en nuestro corazón. No hay forma de perder cuando tenemos fe en nuestro corazón. Iremos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo cuando creemos en el poder sobrenatural de Dios. La respuesta de Cristo a estos discípulos de que no pudieron hacer lo que Jesús hizo fue que no había fe en sus corazones. Es tiempo de buscar la fe en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo encontrar fe? Tenemos que acercarnos cada día más a Jesús. ¿Cómo acercarnos a Jesús? En primer lugar, si usted no ha entregado su vida a Cristo, entregando su vida a Jesús. Pidiéndole a Jesús que Él venga a morar en su corazón espiritual y que tenga una experiencia transformadora en su vida y que pase de muerte a vida. Si usted ya es un discípulo del Señor, entonces acérquese cada día más. ¿De qué forma? A través de la oración, a través de la lectura de su palabra y meditación de ella, a través
del estudio consecuente de las Escrituras, descubriendo las cosas formidables que el Señor dejó en este testamento para que nosotros fuéramos alimentados en la gracia y en el poder del cielo. No esperemos a encontrarnos en un momento frustrante, como se encontraron los discípulos, que querían ayudar a un muchacho y no pudieron hacerlo porque su fe era débil, su fe no era genuina. Y allí vino la reprensión de Cristo, porque no estaban creyendo con todo su corazón y con todo su ser. Entonces, hoy es tiempo de creer, hoy es tiempo de confiar. Hoy es tiempo de saber que usted, si es un fiel discípulo de Cristo, si pertenece a la iglesia, si usted es miembro de la iglesia Catedral de Fe y cultiva una vida devocional con Jesús, Jesús le dará autoridad para que usted vaya y ore por un enfermo. Jesús le dará autoridad para que usted ayude a un desanimado. Jesús le dará autoridad para que usted vaya y aliente con palabra de Dios a algunas personas que están cruzando alguna situación difícil. Usted tiene la autoridad de Jesús, usted tiene la autoridad de Cristo para su vida y para asistir la vida de otras personas. Es tiempo de creer en Dios, es tiempo de abrazar la fe en el Señor Jesucristo, es tiempo de llenar nuestro corazón con fe genuina, sabiendo de que Dios está respaldando nuestra vida espiritual. Hermano, querido miembro o querida integrante de la familia de Catedral de Fe, no esté desalentado por ninguna causa en esta tierra. Sepa que Jesús está dándonos su autoridad para enfrentar esta vida. Sepa que Jesús le va a dar la salida a cualquier cosa que esté apareciendo en su vida. Sepa que Cristo lo está llenando con su autoridad espiritual. Podrá tener el respaldo de Dios en su vida. Así que crea en el Señor Jesucristo, abrace la fe, no tenga temor por ninguna cosa de esta tierra, porque su vida está garantizada en Cristo Jesús. Voy a invitarle a orar en esta hora para justamente buscar la gracia y el poder de Dios y que se sienta fortalecido por la persona del Señor Jesús. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor eterno. Oramos ante ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tú tienes la respuesta, Padre eterno, a cualquier problema, lucha o necesidad de todos los seres humanos aquí en esta tierra. Tú les has entregado este poder a la iglesia, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que la iglesia actúe en consecuencia, transmitiendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu poder, tu autoridad, Dios mío, aleluya, liberando a las personas, sanando a las personas, fortaleciendo a las personas a través del poder de tu Santo Espíritu, Dios mío. Te rogamos en esta hora, te pedimos en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús, que Dios mío, cada hermano sepa que esa semilla de fe que tú has puesto en su corazón es genuina y que deben alimentarla para que continúe de esa forma y que no deban de temer ninguna cosa en esta tierra porque tú nos librarás de cada una de ellas. Señor amado, gracias por aquellos que han escuchado tu palabra, aquellos, Padre amado, que tienen personas allegadas a ellos, Padre amado, en el nombre de Jesús y que necesitan también fe en sus corazones. Pon palabra, pon autoridad en ellos, Dios mío, para que puedan dirigirse a ellos y transmitirle ese consuelo divino que tú nos das, Señor amado. Creemos en ti, Señor amado. Creemos en el Dios de los cielos y sabemos que hay poder sobrenatural hoy día manifestándose en las distintas iglesias que creen en ti, Señor eterno. Te damos las gracias, Señor. Oramos en tu nombre, Padre del cielo. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos reencontramos en nuestra próxima transmisión y quizás podamos vernos sorprendidos de que ya podemos comenzar nuestros cultos presenciales. Ojalá así sea en el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto.